Bien, 2 minutos y continuamos, por favor. Bien, vamos a continuar, por favor. Nos quedamos hablando sobre el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano intergubernamental de las Naciones Unidas cuya función es la promoción y protección de los derechos humanos. El año 1946 ha sido creada la Comisión de Derechos Humanos con el objeto de establecer la estructura jurídica internacional de protección de los derechos humanos. Pero esta comisión ha sido sustituida por lo que conocemos el Consejo de Derechos Humanos mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las funciones que desempeña este Consejo de Derechos Humanos? Tenemos el de promover el respeto universal de todos los derechos para todas las personas, también el de ocuparse de las situaciones de violaciones a derechos humanos, formulando además recomendaciones al respecto. También lo que hace el Consejo es promover la coordinación de los organismos de derechos humanos y la incorporación de estos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas, promover la educación y el aprendizaje sobre derechos humanos, prestar asistencia técnica y asesoramiento a los estados con su consentimiento, servir de foro de discusión de cualquier cuestión relativa a derechos humanos, formular recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos, también el promover el cumplimiento de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, hacer seguimiento a los compromisos y objetivos relativos a los derechos humanos, contribuir a la prevención de las violaciones de los derechos humanos mediante mecanismos de diálogo, cooperación internacional. También responder con prontitud a situaciones de emergencia, cooperar en la esfera de los derechos humanos. Este órgano intergubernamental, que está conformado por 47 estados, en base a una distribución equitativa geográficamente, son electos de la Asamblea General para un periodo de 3 años.
y son elegidos a nivel mundial. Por ejemplo, a la fecha en África, de estados de África son 13 representantes, de Asia 7, de Europa Occidental 7, de América Latina y el Caribe 8, de Europa Occidental y otros son menos, son 7. Entonces, ese es el Consejo de Derechos Humanos. Y finalmente tenemos, ahí está eso, ahí estaba. Tenemos los titulares de mandatos especiales en derechos humanos, o conocidos también como relatores o grupos de trabajo y expertos. ¿En qué consiste estos titulares? ¿Cuál es la labor de estos titulares de mandatos especiales? Son expertos independientes que han sido designados por el Consejo de Derechos Humanos, trabajan a nombre propio, no a nombre de ningún Estado, no son parte de ningún otro Estado de las Naciones Unidas, tampoco reciben remuneración alguna por el trabajo que estén realizando. ¿Cuál va a ser la función? Monitorear la situación de los derechos humanos dentro del país que se ha obligado a promover, proteger esos derechos humanos. Estos grupos de trabajo, como les digo, no tienen remuneración, no pertenecen a un Estado, no van en representación de un Estado, sino son expertos, como su nombre lo dice, independientes para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los Estados. Realizan las siguientes tareas estos titulares de mandatos, estos grupos de trabajo o grupos de expertos: analizar situación de derechos humanos, esto dentro del Estado donde le ha tocado asistir, asesorar sobre medidas que deberían ser tomadas por el gobierno, alertar también al sistema de las Naciones Unidas y otros estados sobre situaciones que pudiesen contribuir violaciones a derechos humanos, abogar por los derechos de las víctimas de violaciones, activar la comunidad internacional para que tome acciones pertinentes con objeto de proteger y promover los derechos humanos. Y obviamente hacer seguimiento a las recomendaciones ya previas que se haya podido haber realizado al Estado. Este grupo de trabajo, todas estas tareas, ¿cómo las realiza? Para cumplir esas funciones, lo que hacen es visitas a los estados, esto previa invitación estatal, el relator o el miembro del grupo de trabajo pues visita un país para estudiar la situación de los derechos de esas personas. También entabla un diálogo con el Estado sobre resultados de la visita y presenta también un informe ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué otras actividades también realiza? Comunicaciones con el Estado y otras que son llevar a cabo actividades que puedan serle solicitadas, preparar informes temáticos, realizar visitas de trabajo, participación en foros, lo que vean otro tipo de actividad dentro de la temática que ellos se ocupan. Ahora sí vamos a ver más a detalle estos mecanismos de protección de los derechos humanos dentro del sistema universal. Les diré que en muchos textos, o bueno, en muchos textos de derechos humanos son temas enteros cada uno de estos comités, así que vamos a tratar de explicarlo lo más preciso posible. Tenemos el Comité de Derechos Humanos. Es un organismo que ha sido creado en el marco de las normas previstas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos también, bueno, les voy a compartir la diapositiva para que puedan tener la información, pero no voy a profundizar mucho en qué consiste cada uno de estos comités porque también no es el objeto de estudio de nuestra materia. En todo caso, eso tal vez lo han visto en derechos humanos. Sin embargo, sí vamos a hacer mención porque en caso, o sea, quiénes son, en qué consiste su trabajo, porque, como les decía en un principio, la Procuraduría lo que hace es hacer la defensa legal de los intereses del Estado
cuando se presenta alguna denuncia en su contra por violación de estos compromisos que asume, por los que se obliga el Estado. Entonces vamos a ver de forma bastante sucinta cada uno de estos comités. Ya hemos dicho el primero, el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué más tenemos? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no ha sido directamente creada por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino eh, que una década después que haya entrado en vigor este pacto, es que recién ha sido creado dentro de las marco de las normas, en este caso de la ONU, pero no así directamente por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está conformado por 18 miembros expertos de reconocida competencia en materia de derechos humanos. Tenemos también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tiene funciones específicas este comité, como el de controlar informes sobre la actividad legislativa, a fin de observar la convención y hacer las recomendaciones del caso. También ese comité tiene la tarea de buscar la conciliación cuando pueda haber aquella figura, cuando pueda ser viable, examinar informes periódicos presentados a los estados, también conocer y resolver las reclamaciones presentadas por un estado parte contra otro estado parte. Tenemos también el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, creado por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos también el Comité contra la Tortura, creado por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También está el Comité de los Derechos del Niño, que es creado por la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos también la Corte Penal Internacional, ya esto es cosa más seria, que ha sido creada, de hecho, no por, por el Estatuto de Roma. Es un órgano jurisdiccional de carácter permanente e independiente que puede que sea el único que pueda, ante quien se pueda denunciar. De hecho, es parte de sus competencias, de sus funciones de la Corte Penal Internacional, es recibir denuncias por la comisión de delitos de crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad. También los crímenes de agresión, ahí abajo lo tenemos escrito. De conformidad a lo descrito por el Estatuto de Roma, la competencia de la Corte Penal Internacional se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. ¿Cuáles son los crímenes más graves? Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, y también estamos hablando... Uy, mi oído. ¿Quién estaba gritando, Fabricio? Mi oído me echó doler. Bueno, ¿cuáles son estos delitos más graves que se tramitan ante la Corte Penal Internacional? Estamos hablando de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y también crímenes de agresión. Ahora sí, vamos a hablar en un ámbito regional. Hasta lo anterior hemos hablado a nivel universal. Los mecanismos de protección de derechos humanos en el ámbito regional. No vamos a hablar solamente de América Latina, vamos a hablar también de otros sistemas, como por ejemplo tenemos el Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos, delimitado pues al continente de África, este sistema. Por eso es que es regional, ya no es universal. El Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos se encarga de la promoción, defensa, protección, pues, de los derechos humanos en los países que forman parte, pues, de este continente.
¿Qué órganos tenemos dentro de este sistema africano? Estamos hablando de la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, Corte Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos. Tenemos también el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, para criterio personal, el mejor sistema, más rápido, de funcionamiento permanente, comparando, por ejemplo, con lo que es en Latinoamérica. No, el sistema europeo con el sistema americano difiere bastante. Bien, el sistema europeo, que está conformado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un órgano jurisdiccional de funcionamiento permanente. Es importante que sean de funcionamiento permanente, si no pasa como lo que pasa con América Latina, que solamente 8 semanas al año van a sesionar. Entonces, bueno, a diferencia del americano, pues el europeo es de carácter permanente todos los días del año, los 365 días. Además que tienen más cantidades de jueces, de manera que se despacha rápido estos procesos. Pero bueno, tenemos el sistema interamericano, lo que a nosotros nos interesa, el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Es un sistema regional adoptado por los Estados miembros ¿de dónde? De la Organización de los Estados Americanos. Constituido ¿por qué? Por instrumentos jurídicos que consagran derechos humanos de las personas y también organismos encargados de la promoción y protección de derechos humanos. Ahora hay dos sistemas, o bueno, dos organismos que se desprenden de esta, a su vez, Organización de Estados Americanos, y es que estamos hablando del Comité, de la Convención, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esos dos organismos los vamos a desmenuzar un poco más, es decir, los vamos a avanzar más a detalle. Por ahora veremos de forma general el sistema interamericano. Hay una norma muy trascendental, que la que más se utiliza es dentro del sistema interamericano. Tenemos una convención y es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el sistema americano. Allá. ¿Qué instrumentos de derechos humanos pertenecen a nuestro sistema americano? Puntualmente, estamos hablando de Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido también como el Protocolo de San Salvador. Tenemos también el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de pena de muerte. Tenemos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos también la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y tenemos por último, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Bueno, también se ha reconocido la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Carta Democrática Interamericana, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y algunos otros instrumentos más. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, hoy no, porque no vamos a alcanzar, y aparte me han seguido todavía llegando algunos trabajos prácticos. Vamos a hacer a partir de un documento, no hoy, pero también una actividad con relación a estos instrumentos, pero de carácter o dentro del ámbito regional, es decir, que pertenecen
al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Grupo, ¿hasta aquí tienen alguna duda? De repente he ido un poco rápido, pero entiendo que este tema o gran parte de este tema lo han visto en derecho internacional o derechos humanos. Sin embargo, no sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí. Está claro, doctora. Gracias, don Edwin. Eh, Chicos, la próxima clase vamos a avanzar directamente sobre la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y repasar cómo es el trámite ante el sistema interamericano. Obviamente hablando de la petición, de alguna petición de protección de derechos humanos y que es ahí pues donde interviene la Procuraduría porque es al Estado boliviano a quien se demanda la vulneración de derechos humanos. Entonces, hoy por hoy vamos a concluir la clase un poquito más antes y con eso empezamos el día lunes. Eh, por hoy quedamos acá. Chicos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, tengan un buen descanso y nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctora. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, buenas noches.